Hola, profe. Hola, profes. Buenas tardes. ¿Te dicho que está bien? Tiempo que bueno, esperamos a que terminen de entrar y empezamos. Ok. A dar comienzo a la clase de hoy de la materia Contratos 2. Hoy vamos a hablar de un contrato, dos contratos en realidad específicos, un contrato que es género también de muchos otros y un contrato a su vez hacia el final de la clase muy específico y especial que se usa mucho en estos tiempos, que ya van a ver cuál es. Voy a hacer una presentación para que se vea un poco la pantalla. Chicos, ¿ahí se ve? Sí, profe. Se ve perfecto. Bueno. Muy bien. Bueno, voy a empezar hablando de lo que es el género de lo que son los contratos de distribución como puntapié inicial para entrar en realidad esto es toda una unidad completa del programa donde entran los contratos de distribución, también llamados contratos en muchos aspectos de colaboración empresaria. Ya vamos a ver por qué. Porque en realidad muchos tipos de contratos que ustedes vienen viendo tienen una finalidad concreta. Por ejemplo, en lo que es, vamos a poner a la compraventa como ejemplo, si se quiere, principal, porque es el primer contrato que ustedes estudian, que tiene, luego de que ustedes analizan sus elementos, si ustedes me tuviesen que decir cuál es la finalidad que tiene el contrato de compraventa, ¿qué me dirían? ¿Para qué se celebra una compraventa? Para adquirir un bien a cambio de un dinero. Bueno, ahí está lo que sería los dos elementos importantes de la compraventa, que es un bien, puede ser mueble o inmueble, y a cambio de un precio en dinero. De ahí se infiere que la finalidad de la compraventa o lo que está detrás de este acto jurídico, si se quiere, es un objetivo que tienen las partes y el propio código también, el legislador cuando hace la ley dice, bueno, quiero que la riqueza se traslade de un patrimonio a otro patrimonio, ser un poco el vehículo de transmisión de los bienes, el vehículo de transmisión del patrimonio, de las cosas valiosas que existen en nuestro medio y poder decir, bueno, una casa, un lote, un departamento, una empresa, lo que sea que ustedes quieran pensar, se pueda trasladar, intercambiar por otros bienes o por dinero o por distintos tipos de situaciones que pueden presentarse en la vida de las personas. Entonces es una finalidad eminentemente traslativa, una finalidad que tiene una posibilidad directa de intercambio de bienes. Después hay en estas clasificaciones otros tipos de situaciones que existen en relación a las finalidades que tienen los contratos. Los que vamos a ver hoy, por eso empecé hablando de las finalidades, son importantes porque tienen una finalidad de distribución, como lo indica su nombre. ¿Qué es lo que se intenta con estas categorías contractuales? Es los productores de bienes, pueden ser servicios también, pero en mayor aspecto bienes, fabricantes, los grandes proveedores, productores en sentido amplio de bienes, una vez que los producen, tienen
se encuentran con el dilema, con el inconveniente de decir, bueno, quiero ponerlos en el mercado. Y me queda chica la figura básica de la compraventa para decir, bueno, que vengan a mi fábrica donde estoy produciendo estos bienes las personas a comprarlo. Porque me queda chica porque produzco en una cantidad tan grande y pensando en un aspecto geográfico como puede ser un país tan vasto, tan alejado en territorio, que necesito otra figura que a mí me pueda proporcionar una solución a que yo pueda ubicar todos los bienes que yo produzco a potenciales consumidores cada vez más grandes y con límites inimaginables. Entonces, si yo me sentara a esperar que vengan a mi fábrica estos potenciales compradores, consumidores, y bueno, me voy a quedar de alguna manera con un caudal de ventas mucho menor que si echo mano a este tipo de contratos que vamos a ver hoy, que se complementan con la compraventa, que es el último eslabón de la cadena. Esto ocurre en parte antes de esa compraventa. Es lo que se llama la finalidad distributiva que van a tener estos contratos. Por eso se llaman de distribución. También llamados de colaboración empresaria, porque las empresas colaboran entre sí con esa finalidad de poder ubicar los bienes. A medida que yo porque yo no los estoy viendo a todas las caras, entonces hablen, no hay problema. Yo freno y hablamos. Vamos a hablar de algunos elementos que existen acá para entender el concepto de distribución. Estamos hablando de intercambio de productos o servicios porque estamos dentro de... Sí. Perdón, no sé si están pasando las filminas, porque nos quedamos en la primera nosotros. ¿En qué ven en pantalla? El título contratos de distribución, o por lo menos yo. Sí, tú también. Yo también. Ahí se corrió, profe. Ahí se corrió. Ahí. Elementos para entender el concepto. Esto ya lo hablamos. Intercambio de productos o servicios. El concepto de distribución me estoy refiriendo a él. ¿Qué son los contratos de distribución? Tengan en cuenta que dentro de lo que nuestro Código Civil y Comercial, si bien está unificado, siguen existiendo para la doctrina y para el Código contratos que tienen un tinte comercial y contratos que tienen un tinte civil. Todos estos contratos tienen una tipificación comercial. Buscan finalidades propias de lo que es el derecho comercial. Y dentro del derecho comercial, los contratos comerciales. Otra finalidad que tiene esta distribución es disminuir los costos de contratación. Porque imagínense aquel fabricante, productor, que tiene que ir con su propia organización empresaria a vender bienes a todos estos potenciales consumidores que nosotros podemos, o potenciales compradores, para no siempre va a ser de consumo, poder ubicar los bienes, es mucho más costoso. Es un contrato que está pensado para la larga duración, porque como son entre empresas, no se agotan en un acto, sino que se ejercitan por un gran periodo de tiempo. Se les llama también contratos de colaboración empresaria, ya que el fabricante de los productos o de los servicios va a ser una empresa que va a contratar con otra empresa, que tal vez esta va a contratar con otra empresa, para poder llegar a la finalidad de ubicar los bienes, acá dice finalidad, como verán, a disposición del consumidor final, dentro de un proceso, dentro de una colaboración. ¿Y cuál es el dato común que existe acá en estos contratos por los cuales nosotros hablamos de distribución? Porque ustedes dirán, pero si es fácil poner el bien a disposición de un consumidor final. Eso es fácil cuando sos un pequeño empresario o un pequeño productor unitario, un productor individual, un productor familiar, una organización chica. Pero cuando sos una gran empresa que producís
en masa bienes o servicios de distintos ejemplos que pueden existir. Por ejemplo, un fabricante automotriz que fabrica automóviles en el país y son las fronteras para la venta que tiene son enormes, porque cualquier persona en Argentina podría estar interesado en el automóvil que él fabrica, que él produce. Si se queda esperando que se lo vengan a comprar a su fábrica, o tal vez tiene una pequeña concesionaria, o se alía, si se quiere, con distintos distribuidores dentro del país para que su producto, que está producido en masa, llegue a el interés y a la efectiva disposición de innumerables consumidores. Imagínense cómo pueden aumentar sus ventas. Todo esto está regulado por contratos que ustedes tienen que conocer porque después los ven cuando se reciban en el ejercicio de la profesión, cómo funciona esa cadena contractual. Entramos entonces al concepto de lo que es la distribución. Profe, Sí, ¿siempre se dan entre empresas estos contratos? sí, generalmente sí, y si puede llegar a haber en el medio un comerciante individual, pero que va a estar organizado también como empresa, por más de que actúe a nombre propio, su finalidad también va a ser empresaria, distinta a lo que, para contraponérselos al último eslabón de la cadena que nosotros vamos a ver, que es también puede ser una empresa, que ya que él no lo va a querer para su propio disfrute y no para incluir los bienes que adquiere en una cadena de distribución, ¿no? Esto sería lo que los diferencia de los contratos de suministro. Sí, son algunas de las características, porque el contrato de suministro generalmente, si bien tiene una finalidad que puede llegar a ser distributiva también, se agota en esta cadena de vinculación mucho antes que los contratos de distribución. Y además, el suministro puede abarcar distintos tipos de bienes. En cambio, estos contratos de distribución generalmente se dan en bienes y servicios específicos. Ya vamos a ver los ejemplos y lo van a entender mejor. ¿Cuál es la característica? De nada. ¿Cuál es la característica común que tienen cuando se da el fenómeno de la distribución? Es justamente la producción en masa de bienes y hay que distribuirlas a los bienes producidos. Englobamos dentro de los contratos de distribución en sentido amplio 4 contratos. El contrato de distribución propiamente dicho o en sentido estricto, el contrato de agencia, el contrato de concesión y el contrato de franquicia. Todos estos contratos se los llama de larga duración, contratos de colaboración empresaria o también contratos de distribución. Muy importante que sepan que cuando estudien este tipo de situación, las pueden encontrar con todos esos nombres que están todos relacionados entre sí. Vamos a empezar. Nos está pasando las diapositivas, me parece. Bien, ahí por ahí se traban cuando. Ahí sí. Sí, ahí sí. Bueno, contratos de distribución, ahí ven que son estos 4 que les nombraba yo. Ahora vamos a pasar al concepto de contrato de distribución. Vamos a dar 2 conceptos, ambos válidos. El de distribución es un contrato por el cual el distribuidor o empresario comercial actúa profesionalmente por su propia cuenta, intermediando en tiempo más o menos extenso, por eso estamos también de larga duración, en un negocio determinado, en una actividad económica que indirectamente relaciona al productor de bienes y servicios con el consumidor. Esta es una definición de Argieri. Hay otra definición que dice que el contrato de distribución es aquel en virtud del cual una parte denominada distribuidor se obliga a adquirir de otra parte denominada distribuido mercaderías de consumo relativamente masivo para su posterior colocación en el mercado por cuenta y riesgo propio, estipulándose como contraprestación de la intermediación un beneficio o margen de reventa. Me quiero quedar acá en algunas situaciones específicas de la definición, que es un poco lo que venimos hablando.
Fíjense que las definiciones hablan de mercaderías de consumo relativamente masivo, colocación en el mercado, intermediación. Y dice la primera definición, actividad económica que indirectamente relaciona al productor de bienes y servicios con el consumidor. Acá dice indirectamente porque ese productor de bienes y servicios no es el que directamente le vende al consumidor. Es indirecto porque están entre medio todas estas otras empresas que terminan distribuyendo lo que otro produce. Vamos a cambiar de mina. Caracteres del contrato, para que sepan cuáles son de casi todos los contratos de distribución o de colaboración empresaria. No hay dependencia laboral. Esto es importante porque existe en el derecho laboral, por ejemplo, la figura que ustedes antes existía de un empleado que ustedes tienen de su propia organización, que lo mandan, por ejemplo, a distintos lugares, a distintas provincias, a ofrecer los bienes y servicios que uno produce. Pero ahí no lo hace en calidad de una empresa diferente, como un tercero. Lo hace como dependiente del productor. Entonces, en ese caso, a esa persona se le... Entonces entra a la esfera del derecho laboral para que realice la actividad de venta de productos en otros lugares, como un viajante. Pero no hay, en ese caso, contrato comercial de distribución. Habrá un contrato de trabajo. Por eso el carácter importante que estos tienen, como nota muy importante para marcar, que no hay dependencia laboral. Son contratos, es un contrato consensual, es no formal, es oneroso, es intuito persona porque al distribuido le va a importar que su distribuidor tenga ciertas calidades personales, ya sea como comerciante individual o como empresa, que le aseguren a él un estándar de calidad para la actividad que va a realizar. Es probable que se celebre por adhesión, es un contrato de duración también, y acá les he puesto el tema de la tipicidad de este contrato, porque todos los contratos de distribución que vamos a ver ahora no estaban nominados o no eran típicos en el código antes del código nuevo. Solamente los reconocía la jurisprudencia, pero no existía una regulación en el código como existe ahora. Entonces, ahora sí son típicos. Las notas características que tienen cualquiera de estos contratos, especialmente el de distribución o cualquiera de los otros que les nombré, la ganancia del distribuidor, ¿cuál va a ser? La diferencia entre el precio de compra y el de venta del producto. En ciertos casos puede ser un porcentaje. Si vos vas a distribuir, por ejemplo, mercaderías, se las compras al productor o no, te las puede dar a un determinado precio y vos la vendés a otro precio. Y después le rendís la cuenta, el precio que pactaste con el productor. Esa diferencia es tu ganancia como distribuidor. Vende a nombre propio y por su cuenta, toma a su cargo los riesgos del contrato, porque esto quiere decir que, como ya dijimos, que no era un empleado, es un tercero que negocia por su cuenta. No va a producir el bien, solamente lo distribuye, pero esa distribución tiene un precio. Ese precio es su ganancia, pero si le va mal en ese negocio, toma a su cargo los riesgos de ese contrato. Es una relación continua que se da en el tiempo. Se estipula cómo va a ser la publicidad de los productos. Generalmente el distribuido le va a decir al distribuidor: mirá, vos vas a distribuir mis bienes, pero yo te prohíbo vender bienes similares de otras fábricas, de otros productores, porque estás trabajando conmigo, puedes tener una exclusividad. Y también te prohíbo que lo fabriques vos.
Y esta exclusividad no solamente puede ser en los bienes, sino también en el territorio. Vos estás distribuyendo en Mendoza bienes producidos por un productor de Buenos Aires. Y la persona esta de Buenos Aires te dice, bueno, mira, en Mendoza vos sos mi distribuidor. Acá no quiero que distribuyas bienes similares de otras empresas que puedan llegar a fabricar lo que yo fabrico. En otras provincias, sí, porque a mí no me interesa participar. Todo esto se pacta en el contrato. Y es muy amplio todo lo que se puede decir porque son contratos en los que el orden público, en los que las normas imperativas no juegan fuertemente, porque al ser contratos específicamente entre empresas y contratos comerciales, la autonomía de la voluntad tiene un papel muy importante. ¿Me van escuchando bien, no? Sí, profe. Buenísimo. Vamos a categorizar a la distribución en lo que se produce el fenómeno de la integración, porque en estos contratos que ustedes van a ver, agencia, ya hablamos un poco de la distribución, ahora vamos a hablar de la agencia, la concesión y la franquicia. Yo les estoy dando una clase introductoria porque después va a haber una clase de concesión, después va a haber una clase específica de franquicia, pero creo que se queden con un concepto importante que es el de integración empresaria. Hay algunos contratos en que esta actividad de distribución propia que produce el distribuidor es tan fuerte que se empieza a integrar mucho más el servicio que brinda y termina de alguna manera avanzando cada vez más. Voy a ponerles ejemplos. Uno de los contratos, además del de distribución en sentido estricto, es el de agencia. En el contrato de agencia, por ejemplo, los ejemplos pueden ser, por ejemplo, una agencia de autos usados o una agencia de venta de lotería. El agente promueve sus negocios, pero hay un gran control por parte de la persona que contrata o que le da los bienes a la gente, porque le dice, bueno, mirá, quiero que vendas de una determinada manera, te apruebo o no te apruebo esta venta, me tenés que estar rindiendo cuentas en todo momento de lo que vas diciendo o de lo que vas obteniendo en relación con los compradores. Por ejemplo, ustedes van y le dan el auto usado de ustedes, lo entregan en una agencia, que es distinto a la concesión, ya lo vamos a ver enseguida. ¿Y qué le dicen al agenciero? Bueno, mira, yo te doy este auto, quiero que lo vendas, a mí me interesa este precio, de ahí para adelante te podés dejar la diferencia a vos. Cuando te llegue una oferta, quiero que me digas quién hace la oferta y bajo qué condiciones, qué forma de pago ofrece para ver si te apruebo o no te apruebo la venta. Hay un gran control por parte de la persona que entrega el bien a la persona que lo va a distribuir, en este caso el agente. En la concesión, pasamos un poco más. Hay ya un poco más de integración entre estas dos partes porque el concesionario, además de vender el producto o de distribuir el producto del concedente, en sentido amplio del distribuido, ofrece más cosas. Ya ofrece, por ejemplo, un servicio de garantía y un servicio de postventa sobre el bien. El típico ejemplo son las concesionarias de autos 0 kilómetros, de autos nuevos. Es la relación que se da, por ejemplo, entre Toyota, la fabricante de camionetas o de automóviles, y, por ejemplo, una concesionaria Mendoza, por poner un ejemplo, Jacopini. Jacopini vende vehículos Toyota, vende camionetas y autos Toyota. Ahí hay un contrato
de colaboración empresaria de concesión entre Jacopini y Toyota. Jacopini va a ofrecer en Mendoza, porque Toyota no tiene fábrica propia acá, ni un local propio, ni una concesionaria propia, porque le resultaría carísimo asumir toda la inversión y el costo laboral. Entonces, mediante este contrato de concesión, inyecta en el mercado mendocino, a través de Jacopini, su producto. Vaya a saber cómo es el arreglo entre ellos. Capaz le da los autos y le dice vendelos y después rendime cuentas y te quedas con un determinado porcentaje. Tal vez le vende los autos a Jacopini y Jacopini va comprando a medida que cree cuánto va a vender, va calculando. Pero además hay un acuerdo entre ellos que va más allá de la venta. Mirá, le dice Toyota a Jacopini, una vez que vendas el auto, no quiero que te frenes ahí. Quiero que les ofrezcas la garantía con tu taller, que lo vas a tener que ofrecer si querés vender mi producto, y le hagas todo el servicio de postventa para que tenga que ir a hacer el service ahí, para que todos los repuestos oficiales se los vendas vos, para que si después quieren cambiar el auto se los recibas vos y les vendas otro modelo. Toda una red de negociación entre las empresas que la finalidad es que las dos ganen más. Toyota porque va a poder ubicar sus bienes a cada vez más compradores, gracias a la actividad del distribuidor, que es Jacopini, que va a tener, mientras más ventas tenga, mayor porcentaje, más grande se le hace, no su porcentaje, sino lo que le rinde ese porcentaje. Y ni hablar después con los porcentajes que le cobra por los servicios de garantía, de postventa, de taller mecánico, de repuestos. Le quiero poner quiero polarizar mi auto, quiero comprarle el kit de seguridad, quiero comprar lo que sea, todo lo haces con ellos. Entonces está todo involucrado en este contrato de concesión, muy interesante en estos tiempos, donde se manejan precios muy, muy altos, es económicamente muy importante, pero las dos partes se están beneficiando. Por eso se llama colaboración. Jacopini colabora con Toyota, Toyota también colabora con Jacopini, y pueden haber más dentro de la cadena que podemos nosotros hablar. ¿Entendieron el de la concesión? Sí, profe. Sí. Bueno, y paso ahora en más integración todavía, que es la franquicia. Acá les he puesto, es el que mayor integración tiene, porque el tomador, en la franquicia se llama el tomador, lo que sería el distribuidor, el tomador de la franquicia, no se limita a distribuir los bienes, sino que directamente hace el mismo negocio del dador de la franquicia. Hay una súper integración entre las partes, porque ya directamente está la integración entre las dos empresas que hacen el mismo negocio. Ustedes ya lo habrán estudiado o lo habrán sentido nombrar, el típicos ejemplos de franquicia, como por ejemplo tomar una franquicia de McDonald's. Fíjense, McDonald's tiene una filial muy grande en Argentina, que se llama McDonald's Argentina. A su vez, la empresa que distribuye con McDonald's Argentina se llama Arcos Dorados, por las M propias que tiene la M amarilla de McDonald's, Arcos Dorados. A su vez, en Mendoza, esa empresa se llama Arcos Mendocinos. Entonces, todas las personas interesadas en tener una hamburguesería como McDonald's realizan y celebran un contrato de franquicia con McDonald's Argentina, que puede, o con sus otras empresas que están en el medio. Pero, por ejemplo, en Mendoza hay una importante que se llama Arcos Mendocinos, que su creador le puso ese nombre y fue a contratar con McDonald's Argentina. Y McDonald's Argentina le dice, bueno, vos querés hacer mi negocio en Mendoza,
te doy tales requisitos, tenés que tener tanto personal, tienen que saber y tenés que invertir en estas máquinas, con mis recetas, con mi publicidad, con mi propaganda, con mi cartel, etcétera, etcétera, etcétera. Acá ya lo van a ver cuando estudian la franquicia, que hay un elemento muy propio del contrato de franquicia que se llama el know-how, que es la manera de cómo lograr que el producto que luego se da al consumidor cumpla un determinado estándar de calidad y un determinado requisito para que la persona que va a comprar al McDonald's de Mendoza una hamburguesa, al probarla, sienta que está comprando la misma hamburguesa que compró en Buenos Aires o que puede comprar afuera. Eso se logra a través del know-how, que son recetas, son procedimientos, son protocolos que son confidenciales, que tienen cláusulas de confidencialidad también, y que la persona que entra a saber cómo se hace, logra que ese producto quede así gracias a ese know-how que le da el dador de la franquicia. El tomador de la franquicia, ¿qué le da a cambio? Y generalmente le va a pagar muy buen dinero por mes o anualmente para poder hacer el mismo negocio que haría el dador de la franquicia. Nada más que el dador de la franquicia no puede estar controlando tantas sucursales, entonces pasan a utilizar este negocio de la franquicia. Hoy por hoy, este negocio de la franquicia es muy utilizado, muy utilizado. Franco levantó la mano. Franco, ¿alguien levantó la mano para hablar? Yo, sí, disculpe, pensé que estaba hablando y no había sacado el mute, digamos. Bueno. Digamos que cuando hablamos de mayor integración es mayor independencia, digamos, de una de las partes, el que, digamos, se encarga de la marca, o como decía usted, de McDonald's, o sea, tiene que cumplir ciertos requisitos, pero en sí el que tiene más libertad de actuar es el que compra la marca, digamos, de Estados Unidos, en este caso McDonald's, el que la trae a la Argentina, digamos. Sí, pero es relativo, Franco, lo de mayor independencia, porque estás muy controlado cuando sos el tomador de la franquicia. Están viendo permanentemente qué empleados contratás, cómo fabricás las hamburguesas. Tenés que cumplir protocolos muy estrictos. Sos más libre, si querés, en el manejo de tu personal, de tu empresa interna, pero en lo que respecta al consumidor, te dicen hasta qué temperatura tiene que salir la hamburguesa, todo. Cuánto hielo tiene que tener la coca y cómo tenés que poner las luces y de qué color tenés que pintar las mesas. Todo. Bueno, gracias, profesora. Bueno. Profe, Sí. ¿podríamos hablar de una independencia como más jurídica? Porque estas personas ponen su lugar y espacio, la estructura, qué sé yo, pero habría una dependencia más técnica y económica porque les transmiten todo lo que tienen que hacer. Sí, podríamos decir. Muy bien, ¿no? Maca, no sé si... Ajá. Muy bien la acotación, porque desde el punto de vista técnico es donde más se nota la dependencia. Económica, en realidad, al dador de la franquicia, mientras el tomador de la franquicia tenga la plata por mes, no le importa mucho, no lo va a estar asistiendo económicamente. Y jurídica casi no hay, porque es la vinculación contractual. En cambio, sí es muy fuerte la técnica. La jurídica no hay porque a la otra empresa no te puede dar órdenes, como máximo lo que puede hacer es te resuelvo el contrato porque no cumplís con las condiciones que pactamos al principio. Pero no en una cuestión operativa del día a día, de cómo se va a mover, por ejemplo, la hamburguesería, no, ahí no te puedo decir nada.
Ahí sos libre. Podés contratar al empleado que a vos te parezca que va a vender más, porque en definitiva te beneficias vos. Podés alquilar el inmueble que vos creas que van a poder entrar más consumidores o que es más bonito, pero siempre cumpliendo las condiciones de proceder. Fíjense, cuando vean derecho laboral, van a ver la diferencia fuertísima que hay, porque el empleado, en relación al patrón o al empleador, no solamente tiene la dependencia en muchos casos técnica, sino también tiene la económica y la jurídica. Acá, si se quiere, no me gusta hablar tanto de dependencia, porque pareciera ser que podríamos estar pisando el terreno de lo laboral. Es más, ¿aceptás o no aceptás las condiciones que yo te pongo de mi negocio? ¿Aceptás estas condiciones que previamente están dadas por contrato? Después hacé lo que quieras. Si no las cumplís, más que dependencia, vengo y te resuelvo, te quito la franquicia. Y te demando por no haber cumplido. Y además me tenés que pagar por mes. Entonces, fíjense que estamos en el terreno de los negocios acá. Estamos en el terreno del comercio, en el terreno, si se quiere, del capitalismo más puro, en el sentido que decís, vos sos una empresa que querés hacer mi negocio, bueno, vení a hacerlo, ¿dónde lo vas a hacer? Tenés que guardar confidencialidad. Lo que menos quiero es que seas mi empleado. Lo único que falta es que encima te tenga que indemnizar. No, son dos empresas que se chocan. Y que dicen, quiero hacer tu negocio porque siento que voy a vender. Y lo mismo pasa con, no sé, el café. Hoy por hoy hay muchas franquicias, incluso argentinas. Una heladería Grido, ya para abrirla tenés que hablar con los Gridos de Córdoba, que son donde están originariamente la casa matriz, y ellos te dicen, bueno, la heladería tiene que cumplir estas características. Y así muchísimas más, Starbucks, Bonafide, un montón de las que ustedes pueden, cada vez hay más porque se valora mucho cuando alguien logra, mediante un negocio, un emprendimiento, que demuestra con el tiempo ser exitoso. Vienen otras personas que se lo quieren copiar. Entonces hay algunos que se los copian con su propio emprendimiento y hay otros que les dicen, no, mirá, yo quiero hacer directamente lo que vos hacés con tu marca. Ahí está la franquicia. Pero nunca va a ser empleado ni dependiente. ¿Se ha entendido más o menos la explicación de esto? Sí, profe. Bueno. Cualquier duda me siguen. Me preguntan. En general, van a haber dos partes que dependiendo cada contrato vamos a hablar de, en general, distribuidor y el segundo, productor o distribuido. Acá, bueno, toman nombres distintos, concedente y concesionario, tomador de la franquicia y dador de la franquicia, depende del contrato que nos ubiquemos. Pero tenemos distribuidor, el empresario que actúa en nombre de interés propio, desvincula al productor salvo vicios en los productos elaborados. Ahora les cuento esto porque suele ser pregunta de examen final. Y después, productor o distribuido. Es la persona física o jurídica que fabrica los bienes, también llamado mayorista, comitente, proveedor, concedente, dador de la franquicia, dependiendo del contrato que nos ubiquemos. ¿Por qué les decía que es importante la desvinculación? Tiene que ver con lo que estábamos hablando recién de la dependencia. Estos contratos son dos empresas independientes y autónomas. El productor no tiene nada que ver con el distribuidor. De hecho, ellos no quieren tener nada que ver. Porque no quieren que los metan en problemas que son del otro. Tus empleados son tus empleados, mis empleados son mis empleados, mi inmueble es mi inmueble, tu inmueble es el tuyo, tus problemas son tus problemas. Hay, por lo tanto, independencia total. Y el distribuidor
actúa en nombre e interés propio. A Toyota a la larga siempre va a querer que la concesionaria, por ejemplo, Jacopini, venda muchísimas camionetas. Pero si le va mal o no vende tantas, Toyota como máximo dejará de ganar un poco, pero no va a participar en la pérdida que le puede significar a la empresa Jacopini haber hecho una inversión fuerte con un inmueble, comprando las camionetas, pagándole los sueldos a los empleados, si no vende camionetas. Entonces, ahí están bien diferenciados, desvinculados de independientes. Ahora, hay un caso en los cuales sí están vinculados y van a tener que responder los dos. Que esto es pregunta de examen, suele preguntarse si un tercero que compra un bien y produce y se le produce un daño, por ejemplo, por un vicio en el producto, porque comió una hamburguesa que estaba en mal estado, si puede vincular si se quiere, al productor del bien, o en este caso sería al dador de la franquicia. Ustedes en principio tienen que decir que son esferas de responsabilidad independientes. Cada uno responde por los actos que comete con los terceros que contrata, incluso siendo consumidores. Ahora, por el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, si el daño se produce por un vicio en el producto, ahí sí se puede llegar a responsabilizar solidariamente a todos los de la cadena de producción, distribución, etc. Ahí sí, frente al tercero consumidor y por ese supuesto. Eso lo pueden llegar a usar mucho cuando sean abogados. Vamos a hablar ahora de derechos y obligaciones del productor o el distribuido. O sea, Toyota, por ejemplo. Derechos. Fijar el precio de venta del producto. Percibir el precio de la mercadería remitida al distribuidor. Tiene una facultad de control. Y puede tener que su distribuidor sea exclusivo para él. No quiero, Jacopini, que vos, además, le distribuyas las camionetas de otra empresa, de Ford, por ejemplo. Quiero que seas exclusivo mío. Quiero que toda tu estructura esté puesta a mi disposición. Obligaciones del productor. Entregar los bienes en tiempo y forma y de forma continua. Pues no se le pueden acabar las camionetas. Tiene que tener siempre pendiente eso, si no le va a incumplir el contrato de concesión al distribuidor. Y mantener exclusividad en la zona vista desde otro lado. Vista desde el lado del distribuidor. Así como vos no querés que vos le distribuyas, que le distribuya los mismos bienes a otros productores, yo no quiero que vos, productor, le des tus productos a otros distribuidores. Yo quiero ser tu distribuidor exclusivo en la zona. Entonces fíjense cómo se puede analizar de los dos puntos. Y esto es importante porque si se incumple esto, que muchas veces ha pasado, nacen las acciones contractuales y puede llegar a haber juicios muy altos, juicios millonarios por estos problemas. Hay que alegarlos, hay que probarlos. Entonces, son cosas muy importantes. Profe, una pregunta, ¿eso es propio del contrato o hay que establecer que sea así? Todo esto entra en la esfera, entra en la esfera de la autonomía de la voluntad. No es propio del contrato, pero no es imperativo. Vos lo podés sacar si querés. Y podés eliminar las cláusulas de exclusividad. Bien, perfecto, gracias. Vamos a ver los derechos y obligaciones del distribuidor, es decir, la persona que le está distribuyendo los bienes. Ya la vimos, cobrar la diferencia entre el precio de venta y el de reventa, de forma directa él.
después le rinde cuentas. Obtener el suministro fluido de los bienes aptos para cumplir la finalidad distributiva. Claro, che, mandame las camionetas de forma continua. Obligaciones. Llegar a los clientes creando una organización empresaria de manera eficaz. Pagar al proveedor el precio de los bienes. Deber de protección de los intereses del proveedor en la zona. Puede llegar a haber un mínimo de ventas establecido. Por mes, por año, tantos productos si no damos de baja la vinculación. Causales de extinción de los contratos de distribución en general. Cumplimiento del objeto. Incapacidad o muerte del distribuidor cuando el vínculo es intuito persona, que casi siempre lo va a hacer. Cumplimiento del plazo resolutorio. Estos contratos pueden tener, tienen un plazo largo, pero tienen en muchos casos 4, 5, 10 años. Resolución por incumplimientos graves. Resolución unilateral incausada en los casos de plazo determinado renovable y en los casos de plazos indeterminados. Esto es lo que vamos a ver ahora. Es lo siguiente. Resolución unilateral incausada en los casos de plazo determinado renovable y en los casos de plazos indeterminados. En muchos de estos contratos, como no saben cuánto tiempo las partes se van a vincular, no fijan un plazo. Lo dejan librado al tiempo. Esto hace que cuando los contratos no tienen plazo, no quieren decir que van a durar para siempre. Quiere significar que cualquiera de las partes pueden dar por finalizada, por extinguida la relación contractual. Acá hubo un antecedente muy importante que llevó a la Corte de la Nación en un juicio que se llama Automotores Saavedra contra Fiat en Buenos Aires. Era parecido al ejemplo que yo les vengo hablando. Un empresario, Saavedra, distribuía automóviles de la empresa Fiat y llevaban como 10 años de vinculación y no tenían un plazo. Entonces, un día, Fiat le dice, mirá, no quiero seguir con este contrato, te notifico que desde tal fecha damos por extinguido el vínculo, no te voy a mandar más automóviles. Entonces, Saavedra lo demanda, primero ante los tribunales locales, diciendo, no me puede hacer esto, yo vivo de este negocio, tengo montada una empresa, tengo gente contratada. Entonces se planteó si era lícito o era ilícito poder pactar un plazo indeterminado y qué pasaba en esa situación. Entonces, el caso que llegó a la Corte de la Nación, luego de muchas idas y vueltas, los jueces dijeron en ese fallo que la facultad, el derecho de Fiat de extinguir el contrato cuando es por plazo indeterminado, porque si fuese por plazo determinado no hay problema, esperamos al día y listo. Pero cuando es por plazo indeterminado, Fiat tiene derecho, porque no puede, esto no quiere decir que entonces tiene que mantener el contrato para siempre hasta que se le ocurra a las dos partes o que alguna se extinga. No, tiene derecho a hacerlo. Siempre y cuando cumpla con dos requisitos. El preaviso, que generalmente se toma igual que en derecho laboral, 1 mes por cada año de relación contractual. Es decir, si hace 5 años que se vienen relacionando contractualmente, le va a tener que dar un preaviso de 5 meses para que sepa que se organice empresarialmente, cierre su estructura, arregle con los empleados, etc. Ese es el primer requisito, el preaviso. Y el segundo requisito es que sea
que su ejercicio no sea abusivo. Porque, ¿qué pasa muchas veces? Se celebra el contrato, entonces la empresa que va a distribuir los autos, por ejemplo la concesionaria, realiza una inversión fuertísima. Compra un inmueble, lo acondiciona, paga por la propaganda, la publicidad, contrata empleados, pinta, pone todo el inmueble a disposición, paga todos los derechos, las tasas municipales, en una tarea que le puede llevar 2 o 3 meses desde que firme el contrato. Abre, y como no le habían fijado plazo, viene el productor, el concedente, y le dice, mira, en 6 meses quiero cerrarlo, este contrato, ya no me sirve más. Ustedes dicen, el preaviso está bien, y todavía no llevan ni un año relacionándose y le está avisando que en 6 meses termina el negocio. Pero ahí no se está cumpliendo con el otro requisito, que es que el ejercicio de rescindir unilateralmente no sea abusivo. Y la Corte dijo en este caso que el tiempo para poder realizar la extinción de estos contratos tiene que ser lo suficientemente largo como para permitirle al distribuidor o al concesionario no solamente recuperar la inversión que puso, sino que la pueda amortizar en el tiempo y tener algo de ganancia, haciéndolo de alguna manera justo para las dos partes. Mirá, esta persona invirtió millones en acondicionar la empresa. Por lo tanto, ahora tenés que respetarle todo el tiempo que él le va a llevar vender una cantidad de productos, dejándose las comisiones, para primero recuperar la inversión, que se llama amortización. Y después, bueno, que no quede en cero, que el negocio le sirva para ganar algo él también. Si no, es abusivo entre las dos empresas. Fíjense que acá no tiene nada que ver el comprador, el consumidor, nada. Estamos hablando de la parte empresaria. Bueno, eso entendió la Corte. Y eso fue lo que resolvió. Y es lo que un poco ahora toma el código, que lo regula en la parte de la agencia, pero se aplica a todos los contratos de estos que estamos hablando. Acá están los artículos de cada uno. Tienen contrato de agencia, concesión, franquicia, y el de distribución, fíjense, pareciera que no está regulado, pero el 1511 en la parte de la concesión dice, estas normas también son aplicables a los contratos de distribución. A los de distribución en sentido estricto, porque como género todos son de distribución. Esto... No, esto es lo que me interesa mostrarles. ¿Cómo es el preaviso? En los contratos de agencia por tiempo indeterminado, acá dice de agencia, pero se aplican a todo. Recuerden, por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes puede poner fin con un preaviso. Porque a veces no le sirve el negocio a una y a veces no le sirve el negocio a la otra. Puede poner fin con el preaviso. El paso del preaviso debe ser de 1 mes por cada año de vigencia del contrato. El plazo final de preaviso debe coincidir con el final del mes calendario en el que aquel opera. Y las disposiciones del presente artículo se aplican a los contratos de duración limitada transformados en contratos de duración ilimitada, cuyo fin, en el cálculo del plazo del preaviso, debe computarse la duración limitada que le precede. Las partes pueden prever los plazos de preaviso superiores a los establecidos en este artículo. Les voy a explicar esta disposición que dice, se aplican a los contratos de duración limitada, transformados en contratos de duración ilimitada. Es el típico caso que pactamos por 4 años una concesión y a los 4 años renovamos. Y después volvemos a renovar, y después volvemos a renovar. Entonces algo que nació limitado se transformó en el tiempo ilimitado. ¿Se entiende?
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este es el panorama que les quería dar de los contratos de distribución en general. Después vamos a ir viendo conmigo o con los otros profesores concesión, franquicia, agencia. Hoy no es, eso no es de la clase de hoy. Hoy es la introducción al tema. Y además, ahora vemos un contrato que cualquiera de ustedes seguramente ya ha conocido, y si no, algún familiar o algún amigo de ustedes seguro lo tiene, porque se usa mucho en estos tiempos, que es el contrato de ahorro previo. También se usa mucho el contrato de ahorro previo en los autos, por ejemplo, los automóviles. ¿Cuál es el concepto? Un sujeto, denominado suscriptor, paga una cantidad de dinero en cuotas anticipadas contra la entrega de un bien mueble o inmueble. Puede ser mueble, puede ser inmueble. Un servicio o una suma de dinero, la que tendrá lugar en el futuro una vez que cumpla con las condiciones de adjudicación pactadas, de sorteo o de licitación. Es el típico caso de los planes autoahorro. Ese es el contrato de ahorro previo. Hay muchísimos ejemplos. Este es un típico caso de formulario de contrato, por ejemplo, en este caso para comprar un Palio Fire, en plan de ahorro, en este caso, Denver sería la concesionaria que ha contratado con Fiat. Vieron que recién hablaba Toyota, Jacopini, bueno, acá está Denver y Fiat. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan? ¿Y cuál es la función económica de este contrato? Fíjense que acá está lo interesante del contrato. Si ustedes, como personas individuales, con el ahorro individual de su trabajo, en una economía inflacionaria como la nuestra, separaran ustedes todos los meses un ahorro para poder llegar a comprar un bien, de estos tipos de bienes que son caros en el mercado, les costaría mucho o en la mayoría de los casos sería insuficiente ese ahorro individual para comprar el bien. ¿Cuántos años podrían pasar para que ustedes, separando dinero, alcancen a adquirir el auto? Y además estaríamos hablando de, para que no se les desvalorice el ahorro, tendría que ser una economía sin inflación, donde lo guardan y el ahorro mantiene el dinero mantiene su poder adquisitivo, que generalmente no sucede. Entonces, mediante este contrato de ahorro previo, se permite que el ahorro no sea individual, sino que el ahorro sea por el grupo. Entonces, se forman lo que se llama formación de grupos de ahorro. Se juntan, organizados por una empresa, que a veces son las mismas concesionarias, 50 personas, y todas ponen por mes su ahorro en una misma caja. Eso permite que el grupo tenga un gran poder de compra y que seguramente con ese ahorro les alcance para comprar un auto por mes o más, pero como mínimo uno por mes. Generalmente son 2 por mes. Y esos bienes que compran, yo les digo autos, pueden ser otras cosas, hay casas que se usan también con estos planes. Esos bienes, entre los integrantes de ese grupo, que generalmente son grupos cerrados, porque no permiten la incorporación de otros, pero también hay grupos abiertos, se sortea o se permite licitar el bien que el grupo compró. Entonces, el grupo se asegura ir proveyéndose del bien sin necesidad de pagarlo por completo en esa instancia. Porque si el grupo no pudiese comprar el automóvil y vos fueses una persona individual, tenés que tener todo el dinero, una gran parte del dinero que te pide la concesionaria para llevarte tu auto. De esta manera vos capaz que pagaste 4 cuotas y ya tenés tu auto. Vas a tener que seguir pagándolo de acuerdo al plan que hayas elegido. Y además, cuando te lo entregan, también empezás a pagar el seguro, empezás a pagar otras cosas. Pero ya lo estás disfrutando. Y tal vez lograste
tenerlo con muy pocas cuotas, gracias al poder de compra que tiene tu grupo. Hay algunos que con el sorteo se van a ver beneficiados, otros que a su vez tienen un ahorrito mayor y pueden licitar y se quedan con el auto antes. Esa licitación se les descuenta de las cuotas que deben. Entonces es un sistema que funciona muy bien para nuestras economías, porque te permite, no sé si ganarle, pero por lo menos igualar la inflación. Porque ¿cómo es el chiste del valor del automóvil? Lo que vale el auto, por ejemplo, 1 millón de pesos, se divide en cuotas, que puede ser 84 cuotas, son generalmente, pero pueden ser menos. Si a los 10 meses el auto aumenta de precio, se vuelve a hacer la división. Por ejemplo, ahora vale 1.200.000 pesos. Ese 1.200.000 pesos se vuelve a dividir entre tus 84 cuotas, pero las 10 cuotas que ya pagaste, las pagaste y te descuentan no el dinero, sino la cuota. Entonces, está bien, las cuotas que te quedan van a ser más caras, pero son cada vez menos. No es que te dividen el precio, el aumento el nuevo precio del auto o el aumento del precio solo por las cuotas que te quedan pagar. No, por todas. Entonces vos vas pagando como partes enteras, más allá de que después baje o sube el precio. ¿Entienden la mecánica económica? Porque por ahí cuesta un poco entenderlo, pero si uno lo ve así, se puede ver un poco mejor. ¿Hay alguno que no haya entendido o tenga alguna duda de esto? ¿En qué otros casos se podría aplicar este tipo de contratos? ¿En qué otros bienes? No sé, o sea, me hace sentido con lo de los autos, pero no lo puedo extrapolar a otro ámbito. Bueno, Natania, profe, ¿puede ser? Sí, en Natania es muy parecido. Es también un contrato de ahorro previo, sí. Natania también. Hay muchas maquinarias de trabajo en fábricas también se pueden comprar con estos contratos. Hay un doble análisis acá para hacer de estos contratos de ahorro previo. Hay entre las partes o empresas organizadoras del sistema de ahorro, donde tenés por un lado, por ejemplo, Fiat, en el ejemplo de recién, y por otro lado, concesionarias Fiat Denver. Son las que organizan el sistema. Entre ellos hay una vinculación contractual. Y el otro análisis es la vinculación contractual que hay entre el comprador, consumidor del bien, con la sociedad de ahorro, que puede ser Fiat, por ejemplo, también. Son contratos de adhesión generalmente, acá les he puesto, o compraventa con modalidades especiales, por adhesión, se aplica la normativa del consumidor y son contratos de duración. Ustedes pueden ceder su plan, su carpeta, llevan 20 cuotas, traen a una persona que los suplante y le venden la carpeta, como quien llama, lo que se dice vender la carpeta. Le venden el plan con una cantidad de cuotas pagas, ¿no? Obligaciones de las partes. Se llama suscriptor, es el consumidor que va y suscribe el formulario de ahorro previo. Sociedad administradora, la que está administrando el sistema del ahorro previo. Generalmente la van a encontrar como un nombre y va a decir sociedad para fines determinados. Esos fines determinados son específicamente del ahorro previo. El suscriptor tiene la obligación de pagar periódicamente la suma dineraria representativa del valor del bien, la cuota. Firma un contrato de prenda y 2 contratos de seguro, uno de vida y otro sobre el bien. Acá les explico cómo funciona, porque acá estamos en el terreno también de la conexidad contractual. La cuota o la suma dineraria periódica que paga, esa ya se las expliqué. Si no la paga, puede llegar a perder su lugar en el grupo. Y firmar el contrato de prenda
y 2 contratos de seguro, uno de vida y otro del bien. Esto generalmente sucede cuando ya le entregan el bien y faltan cuotas por pagar. La prenda, ¿con qué finalidad? Te entregan el bien y te quedan 60 cuotas por delante. Si vos dejás de pagar las cuotas, viene la empresa y te ejecuta la prenda. Te secuestra el bien, lo vende y con eso se cobra lo que debe el suscriptor. Contratos de seguro, uno de vida y otro sobre el bien. El de vida cumple una función muy simple. Si el suscriptor fallece mientras está vigente el plan, no tiene que pagar la sucesión, la familia, digamos, sus herederos, las cuotas restantes, sino que se hace cargo la compañía de seguros. Y los herederos heredan ese bien. Y otro seguro sobre el bien cumple la función de que si mientras uno está utilizando el bien y debe las cuotas, y por ejemplo, tiene un accidente y destruye el auto, no tener que quedarse con un auto destruido, pero encima tener que seguir pagando las cuotas. Aparece el seguro, le da la plata que vale el auto y uno sigue pagando las cuotas. Obligaciones de la sociedad administradora: entregar el bien en tiempo y forma, recibir el pago de cuotas anticipadas para los que quieren adelantar cuotas. Hay algunos que quieren adelantar cuotas, que está bueno porque pagan la cuota pura sin gastos administrativos ni costos. Y además realizar sorteos mensuales. Sí o sí, un sorteo por mes tiene que haber, porque si no es como que el grupo no empieza a desinteresar a los suscriptores, sino es cada vez el grupo está con la misma cantidad de interesados. Entonces todo esto es importante para que entiendan cómo funciona este contrato, que está muy bueno, es muy valioso en nuestro ámbito. Útil. Micaela, creo que quiere preguntar algo. Profe, yo levanté la mano recién cuando estaba hablando del preaviso, porque tengo una duda en el artículo 1492, la última parte. Entiendo que el preaviso debe ser la extensión de un mes por cada año de vigencia del contrato, pero la última parte, cuando dice que el final del plazo de preaviso debe coincidir con el final del mes calendario en el que aquel opera. Esa parte no la entiendo. Quiere decir esto, por ejemplo, que uno da el preaviso, tuvieron 5 años vinculados por 5 meses. Si uno esa comunicación la realiza el 15 de ese mes, cuando venda, cuando termine el preaviso, dentro de 5 meses, no va a poder coincidir con ese día 15, sino que va a tener que el preaviso especificar que el día, el último día del 5.º mes va a ser el 30 de ese mes, para que le permita a la otra parte organizar bien el pago de sus empleados, de sus sueldos y de todo lo que corresponda con el final del mes calendario. ¿Me seguís? Sí, ahora lo entiendo. Es por eso. Ver, y me pregunta Hernán, si uno de los suscriptores del contrato del plan de ahorro no paga X cantidad de cuotas, ¿el grupo cerrado se abre y admite nuevos suscriptores? Es una posibilidad, Hernán, muy bien, pero si el grupo es cerrado, puede pasar lo siguiente. El que no paga las cuotas, si no le entregó el auto, directamente lo sacamos y tenemos un auto menos que entregar. O sea, no se perjudica a nadie. Después, se le puede hasta devolver la plata a esa persona, pero digamos, la plata del grupo no la vamos a usar, no la usamos para comprar un auto que se lo deja a este moroso. Y si ya lo entregaste al auto y no paga las cuotas ese integrante del grupo, la sociedad administradora va y le ejecuta la prenda. Entonces, de alguna manera, la plata o no sale del grupo, o si salió para comprarle un auto, vuelve con la prenda. ¿Está bien, Hernán? Bueno, Ezequiel. Profe, Sí.
pero yo tengo una duda con respecto a justamente también al preaviso. El preaviso nada más se da en los contratos de larga duración, en los contratos de distribución, de agencia, en la rescisión, en la revocación, con una comunicación, por ejemplo, por incumplimiento, está bien. No es necesario el preaviso, o también para, por ejemplo, la resolución en ese preaviso. Está bien la observación, Ezequiel, porque el preaviso es para la rescisión unilateral en los casos de plazo indeterminado. Si hay incumplimiento, ya es otra la causal de extinción. Y ahí ni preaviso ni nada. Se demanda o se realiza la intimación para que cumpla conforme a los procedimientos que estén pactados y a lo que dice la ley y listo. Perfecto, gracias. Hago una pregunta. Sí. Con respecto a este contrato de ahorro previo, la vinculación que hace entre los consumidores, por ejemplo, en el caso de los vehículos, ¿no? De que 50 personas compran un vehículo y se vinculan con esta sociedad administradora que es también, en el caso de Toyota, por ejemplo, en Mendoza, va a ser Jacopini. ¿Es Jacopini la sociedad administradora o es una sociedad paralela que vincula a Jacopini, que es la distribuidora de Toyota, con los consumidores? Es una sociedad paralela generalmente, porque no les gusta mezclar los negocios. Es decir, un negocio va a ser Jacopini, concesionaria, que vende autos, y otro negocio que también es un negociazo, tener los que recaudan los ahorros de todo el grupo, es generalmente una sociedad paralela, o de Jacopini o de Toyota, también puede ser, que se la administra Jacopini. Claro. Bueno, directamente administrada por Jacopini, pero a través de otra persona. A través de otra persona jurídica, que generalmente es una sociedad que tiene el mismo nombre y termina llamándose para fines determinados. Si lo leen en este tipo de contratos, va a decir, por ejemplo, Automotores Toyota Argentina para fines determinados. Y por otro lado tenés Automotores Toyota Argentina. Entonces, Automotores Toyota para fines determinados generalmente son las que van a organizar estas sociedades, estos grupos, ¿no? Claro. Gracias. De nada. Profe, yo quería consultar, con mi compa de estudio, en Alejandro Borda no hay nada de contrato de ahorro previo. No sé en qué bibliografía la podemos encontrar. Y los otros lugares que vimos, que estamos viendo, decía algo sobre un órgano que fiscalizaba, que era estatal, que era la IGJ. En Mendoza había otro particularmente que estaba justamente fiscalizando todas estas sociedades administradoras. Y no sé por dónde va o cómo se llama acá el órgano que fiscaliza esas sociedades. Estas sociedades, en Buenos Aires, como decís, se llama IGJ, que es la Inspección General de Justicia. Acá, las sociedades, un poco de fiscalización lo va a tener la DPJ, que es la Dirección de Personas Jurídicas. No sé si bien, esa era la pregunta. Sí, esa misma. Bueno. Gracias. Y, a ver, esto lo pueden ver por cualquier autor de contratos comerciales, y también hay un libro muy cortito, escrito, no es un libro en realidad, es una parte de un libro, donde habla de contratos del profesor Boreto, donde habla de los contratos de ahorro previo, donde explica un poco el concepto de cada parte, pero lo que les he dicho yo acá, si lo completan con cualquier bibliografía, ya está bien como incluso para el final. De este contrato me refiero, ¿no? Bueno, si no hay ninguna duda más de contratos, les doy un mensaje de otra materia para que también se los pasen a sus compañeros, que es de Práctica Profesional 4. Práctica Profesional 4 está dividida en bloques. Ayer cursaron, o sea, no cursaron en realidad, se les dejó en el aula una actividad, que son las que están a cargo de la doctora Gabriela Castorino. Yo recién entro a dar clases en 2 semanas de Práctica Profesional 4. Mis clases no van a ser así por el aula virtual, van a ser como estas, las clases de Práctica Profesional 4. Es para que más que nada lo sepan. Mientras tanto, lo que tienen que hacer es resolver las actividades por grupos
que se les van dejando en el aula y a su vez se van corrigiendo de a poco. Gracias, profe. Bueno, si no tienen dudas de nada, espero que les haya gustado la clase y bueno, qué bueno verlos después de tanto tiempo. Profe, perdón, una última pregunta. Está dando clases de consulta, ¿verdad? ¿De clases de consulta de qué materia? De contratos 2. De consultas sincrónicas, es decir, que ustedes se conecten y me hacen las preguntas para rendir la mesa. Tal vez desde la semana que viene. Bueno, gracias. Ya les van a informar los horarios y un link. Bueno, gracias.